Buenas tardes, estimados y estimadas miembros del Frente Parlamentario contra el Hambre, público general que nos acompaña, colegas, amigos. Es un placer estar aquí en nombre de la FAO y poder participar en este diálogo. Nosotros desde la FAO llevamos un proceso de acompañamiento en el tema del derecho a la alimentación desde hace muchos años, y es un placer poder compartir con ustedes muy concreto una nota parlamentaria que nosotros hemos desarrollado y que sienta las bases de este trabajo que estamos haciendo. Hemos elaborado un paquete de 7 notas sobre 7 temas que se refieren a cómo lograr este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2. Y la primera nota, la nota número 1, es justamente y se dedica justamente al tema del derecho a una alimentación adecuada en las constituciones. El derecho a la alimentación es el derecho de toda persona a alimentarse de manera digna. Es la manera más simple en la que puede ser resumido este concepto, sin perjuicio de que existen definiciones como la que les presento ahí, que es del relator de Naciones Unidas del año 2001, sobre en qué consiste el derecho a la alimentación. Pero básicamente concebirlo como un derecho es hablar de justamente la titularidad de las personas, de todos los seres humanos, y no de una función de asistencia del Estado. Creo que esto es algo muy importante, que es importante destacar cuando hablamos de qué es el derecho a la alimentación adecuada y por qué es tan importante. Tiene varios componentes, y cuando hablamos de la adecuación en estos tiempos en que la malnutrición en nuestros países no solamente es por déficit, sino también por exceso, nos releva la importancia de referirnos a los temas como la malnutrición por exceso, la obesidad, el sobrepeso, la dificultad para acceder a alimentos sanos, nutritivos, a precios que puedan ser ¿verdad?, de acceso general, y obviamente la pandemia de COVID-19 también nos plantea desafíos particulares. Hay un marco internacional y regional en materia de derechos humanos que sirve de base a esta labor constitucional que hacen los estados. Comienza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero tiene también una serie de tratados que son vinculantes, tanto a nivel de Naciones Unidas, la Convención sobre Derechos de los Niños, de las mujeres, de las personas con discapacidad, y concretamente el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que son parte la gran mayoría de los estados de nuestra región. Y estos instrumentos concretan en qué consiste ese derecho y cómo puede ser aplicado. Y también existen instrumentos regionales en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador. Entonces, el primer gran mensaje que les quiero indicar es que cuando trabajamos en hacer este derecho reconocible a través de la Constitución, estamos dando aplicación a un corpus juris internacional de derechos humanos que es muy importante y muy relevante. Tenemos 15 países en nuestra región que consagran este derecho de manera explícita en la Constitución. Las constituciones pueden tener reconocimientos de diversos tipos. Puede ser también un reconocimiento implícito, puede ser parte del bloque de constitucionalidad, pero de manera clara y explícita son 15 los países que lo reconocen. Puede ser niños, niñas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. Entonces, nosotros hemos hecho un trabajo de tratar de categorizar justamente estas constituciones como una manera de mostrarles algunos ejemplos de cómo puede darse este reconocimiento constitucional. Y estoy muy consciente de que en un momento van a poder entrar en más detalle los colegas de Colombia, Ecuador y México. Por lo tanto, solo quiero destacar aquí tal vez la Constitución de Brasil, que es una constitución muy amplia, y las constituciones de Bolivia o de Cuba, que son las más recientes y que son constituciones que hablan también de este derecho a la alimentación. Y hablan en términos de una alimentación sana y adecuada. Por ejemplo, la Constitución de Cuba, esta pregunta sobre cuál es el adjetivo o cuál es el apellido que le ponemos al derecho es muy interesante y es parte de la discusión que tiene que tener lugar para poder relevar las prioridades que una sociedad tiene en un determinado momento. Y como les decía, también tenemos normas o constituciones que reconocen este derecho respecto de grupos en particular, y ahí hicimos un paneo de alguna de estas constituciones, y tal vez destacar, por ejemplo, el caso de Panamá o el caso de Guatemala, donde también se reconoce este derecho respecto a los menores de edad o las personas de la tercera edad. Entonces, indicar que hay distintas maneras de reconocer el derecho. Obviamente, reconocer un derecho significa que el Estado tiene una obligación,
y concretamente para hacerla efectiva es importante tener un recurso, es lo que llamamos la justiciabilidad material. Es necesario tener un recurso procesal mediante el cual las personas puedan hacer valer este derecho, y la gran mayoría de nuestras constituciones tiene este recurso constitucional, que en algunos países se llama recurso de amparo, y es una de las preguntas cuando hablamos de la protección constitucional es justamente si el derecho también puede ser ejercido, hecho valer a través de este recurso. Adicionalmente, es importante analizar si las constituciones tienen algún otro tipo de disposiciones que puedan establecer algunos deberes para el Estado, algunas prioridades en términos programáticos. Y entonces aquí también hemos recogido algunos ejemplos de constituciones en los cuales se proclama la seguridad o la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico del Estado o de las políticas públicas, como puede ser la de Ecuador, la de Bolivia, constituciones que otorgan una mayor protección a la producción de alimentos, o constituciones que hablan del deber del Estado de promover las condiciones para el desarrollo rural integral. Obviamente el derecho a la alimentación es un derecho, como todos los derechos humanos, universal, indivisible, y para poder ser ejercido requiere el conjunto del reconocimiento y la protección de los demás derechos. Y es por eso que este tipo de disposiciones constitucionales que ponen el énfasis en cuál es el rol del Estado concretamente respecto a ciertas políticas públicas también es muy importante. Por lo tanto, desde el punto de vista de la FAO, en este trabajo que nosotros hemos ido realizando en esta materia, la invitación realmente, y esperamos que eso pueda ser parte de estos diálogos, es a revisar la constitución de sus países para determinar con esta mirada, ¿verdad?, si es que este derecho está reconocido en su constitución de manera explícita o de manera implícita para todas las personas o para algunas personas. Es importante entender esta dimensión, entender si es que existe un recurso procesal que permita hacer valer este derecho y analizar si existen otras disposiciones pertinentes. Y sobre la base de ese análisis es posible identificar estos vacíos u oportunidades de mejora de las constituciones y determinar si es posible hacer procesos de enmiendas constitucionales mediante procesos participativos que permitan tener justamente estas conversaciones sobre cómo podría ser mejorada la norma o cómo sería importante que eso se refleje en esa norma. Y asimismo es vital obviamente generar información pública y generar procesos de consulta que nos permitan tener estas conversaciones. La experiencia de la FAO en los países, y nosotros hemos acompañado distintos procesos, como les decía, el de Cuba es el más reciente, pero antes también el de México y otros procesos, es que hay un valor y una importancia en incluir el derecho a la alimentación en la Constitución. La Constitución es la norma suprema del Estado, es la norma fundamental que sienta las bases de la institucionalidad, del funcionamiento del Estado, y en la medida en que el derecho está reconocido de manera explícita, no solo el Estado tiene mandatos claros sobre cómo hacerlo cumplir, sino que también los individuos y las personas saben que son titulares de este derecho y tienen mecanismos para ejercerlo. Así que Manuela, disculpa, te quedan 2 minutos. Gracias. Muchas gracias, justo estoy terminando. Así que bueno, para cerrar, decirles que desde la FAO nosotros estamos siempre acompañando con muchísimo gusto estos procesos, estas conversaciones, que hemos visto cómo a lo largo del tiempo también el énfasis en que la alimentación sea adecuada, nutritiva, sana, se ha vuelto realmente fundamental. Todo el trabajo que hacemos en sistemas alimentarios, dietas saludables y sostenibles, es un trabajo que desearíamos ver permeado también en estas conversaciones, y también invitarlos a esta reflexión porque estamos conscientes de lo que significa también para las generaciones futuras. Estábamos entrevistando ayer a un campesino en Cuba que nos contaba sobre el proceso de reconocimiento del derecho a la alimentación, y él hablaba de cómo esto significa que estamos legando a las futuras generaciones una forma de pensar y de ver el tema de la alimentación. Así que es fundamental este diálogo que estamos teniendo, y estamos a su disposición para poder solventar cualquier duda, y con muchísimo gusto poner todos estos materiales para ustedes, y además escuchar sus experiencias, que para nosotros son riquísimas en este proceso de reflexión conjunta. Muchas gracias.